Oye, esto no es la playa. Ni Santa Marta, ¡ay, qué frío hace aquí! ¿Sabes dónde rayos estamos? Estamos. Bueno, bienvenidas al Tour Viajeros en el Tiempo, ¿cómo están? ¿Viajeras en el tiempo? ¿Qué? Sí, bienvenidas a Bogotá. ¿Bogotá? Sí, Bogotá. Bueno, quiero contarles que hoy vamos a hablar de el concepto epistemológico de la historia. Espera. ¿Qué es eso de historia? Yo venía a la playa. Y yo venía a Santa Marta. Playa, Santa Marta, no. Vamos a hablar sobre la epistemología de la historia, sobre el saber, el ser y el estar. ¿Qué opinas? ¿Nos quedamos? Yo creo que sí. Pues yo sé un poquito de historia, podemos intentarlo. No, y definitivamente esto no es la playa. Ni Santa Marta. Pero sí es Bogotá. Y yo soy su guía. Y vamos a conocer respecto a la historia. Porque las chicas, la historia no solamente son acumulaciones de hechos, como donde estamos, sino también son narraciones, vivencias, experiencias, saberes. ¿O no están de acuerdo? Ok, pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿la historia es todo lo que vivimos? ¿Cómo podemos delimitar un concepto tan amplio? Yo creo que tu amiga sabe eso. De hecho, sí lo sé. Y sé que es un concepto bastante exigente. Por ejemplo, alguna vez escuché a Isaías Berlin y él mencionaba que el objeto de estudio de una disciplina es imprescindible para su fundamentación. Sin ella, perdería el derecho a existir epistemológicamente hablando. ¿Lo sabías? Exacto, claro, porque imagínate, no tiene alcance, no tiene fundamento. límite. Totalmente de acuerdo. ¿O tú qué piensas? Ok, pero espere. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el concepto de historia? Pues vamos a ver eso. Y lo vamos a ver desde 3 categorías, ese concepto. Desde el saber, desde el hacer y desde el estar. Y para eso necesitamos teletransportarnos. Y vamos a saltar. ¿Transportarnos? Sí, tenemos que contar hasta 3. 1, 2, 3. Bueno, Oye, acá está lloviendo. ¿En serio cambiamos Santa Marta por esto? Eso no había pasado en la playa. Eso creo. Bienvenidas a la plazuela de Don Rufino José Cuervo. Estando aquí, vamos a hablar respecto a, continuando con esa cartografía semántica de la historia, vamos a hablar desde el saber. El saber para los griegos se divide en 2, historia e historia, pero eso se los explicaré más adelante. Ok, pero no, yo sí quiero comprender en qué se diferencian estos dos términos. Bueno, realmente, histor hace referencia a el veedor, algo que tú puedes observar o atestiguar. Y el historia es a esa investigación, a esa narración que se le hace a la historia. O sea que la historia es todo lo que podemos visualizar y comprobar, como atestiguar. Exactamente, también es atestiguar, ver. Pero ahorita vamos a ver algo mucho más curioso respecto a eso. Exacto, y ahora que mencionas a los griegos, recuerdo haber leído en algún lugar que para ellos la historia no era una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un carácter más enfocado como hacia principios universales, más hacia lo general. Ok, pero si la ciencia entonces, si no es una ciencia, entonces ¿qué es? Por favor, cuéntanos tú qué es. Bueno, pues respecto a eso, quiero contarles que sí, también puede ser una ciencia, puede ser empírica. Porque lo empírico es lo que se vive en la actualidad, ¿o no están de acuerdo? O sea, lo que yo estoy viviendo, experimentando, ¿no creen? Sí, tiene mucho sentido. O sea que podemos decir que la historia no se trata de verdades absolutas, sino de momentos específicos. Podríamos decir que la historia es subjetiva. Sí, exacto. Y acá hay una particularidad que nos va a encantar a todos en la historia. Y es cuando pasamos de la mitología, del mitos. Es decir, la historia anteriormente se contaba a través de los oídos, de ese voz a voz en las poblaciones, en las comunidades, con las canciones. Todo lo que escuchábamos era lo que contábamos, lo que conocíamos como historia. Posterior a los mitos viene un concepto totalmente diferente respecto a la historia, que en este caso es lo narrativo. Y lo escritural, lo que podemos ver a través de nuestros ojos. Ok, o sea que la historia no solamente trata de fechas y momentos, sino también es muy importante el cómo la contamos. Exacto, porque entonces la historia es investigar, es narrar, es observar. La historia tiene todas estas particularidades que vienen también desde el mundo de Grecia, por supuesto. Y ahora que mencionas el mundo de Grecia, si no me equivoco, para ellos la historia era inmediata, ¿no? Era de ya para allá. Exactamente. De hecho, no sé si ustedes han escuchado a Heródoto y a Tucídides.
algo así, poco, Bueno, la verdad. les cuento que este último fue el que desarrolló el concepto de juez, que en ese entonces pues era una persona mediadora, que lo que hacía era poder ayudar a determinar qué era la verdad y qué no era la verdad. Curioso, ¿no? Súper curioso. Es decir, él juzgaba varias versiones o perspectivas de lo que se varias contaba. perspectivas, exactamente. Súper curioso. Chicos, pero ya que mencionan todo esto, no es solamente lo humano, ¿sabían? Por supuesto. Porque también está la física, toda la naturaleza. Y vea que acá en Bogotá hay mucha, ¿no? Bastante. Es creo, naturaleza en cuanto a los cambios y demás, Sí, considero, ¿no? claro, por supuesto, en cómo la naturaleza cambia el mundo, ¿no? Bastante curioso respecto a eso. Increíble. Bueno, también tengo otra pregunta. ¿Y cómo todo esto, cómo nos lleva a un pasado lejano? Bueno, realmente no hay un pasado, actualmente vemos más ese pasado lejano desde otra perspectiva, ¿sí? La historia ya tiene otro fundamento y busca otros medios diferentes a lo que era la inmediatez de antes. En la actualidad, en esta modernidad, buscamos es una historia ya archivada, una historia ya estructurada, que buscamos es conocer una verdad relativa. O sea que podríamos decir que el historiador actual se basa en documentos. Sí, podría ser documentos, en arquitectura, ¿no? Ok. Claro. Y de hecho, creo que si no me equivoco, ahí existe como un debate metodológico, ¿no? Exacto. El tema del positivismo y de la hermenéutica. Entonces, el positivismo era obviamente toda esta concepción y doctrina positivista, con todo el tema pues newtoniano y ese tipo de cosas. Ok, es decir, algo más diferente a lo que teníamos una percepción de la historia. Claro, ahí hay un cambio bastante, podríamos decirlo, radical. Ok. Y pues también todo el tema de la hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Esa es una muy buena pregunta. No creo. ¿Lo sabes? ¿O te ayudo? La verdad, no lo sé. Nunca lo había escuchado. Bueno, pues quiero contarte que la hermenéutica básicamente hace referencia a la comprensión de lo tradicional y del presente. Podríamos decir que entonces ahorita nos encontramos como en un ámbito hermenéutico. Podría ser. Todo es muy relativo realmente en estos conceptos. Y en la historia sí que lo es. También, ¿o no, Si Gaby? viajamos, Viajemos. Vamos otra vez. Ok. Por favor. 1, Uno, 2, dos, 3. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? todo Muy bien. Bueno, y a continuación vamos a hablar desde el otro concepto epistemológico de la historia, siguiendo en esta búsqueda de qué es historia. Pero vamos a hablarlo desde el estar o el ser, como pues bien lo dice. Chicos, ¿ustedes sabían que San Agustín distingue entre dos sentidos? Rerum gestarum y res gestae. Yo sé, un poquito raros, pero el primero va más hacia lo subjetivo, a narrar como tal el hecho. El ok, segundo es ya el hecho como tal, el vivirlo. ok, sí. Curioso todo, Sí, pero yo tengo una pregunta. Entonces, en sí, la historia es más allá de lo que se vive, es lo que se cuenta. ¿Cómo se relacionan esos dos aspectos? Exacto, ambos tienen una interconexión realmente. Ok, y en todo esto, ¿quiere decir que todos estos hechos podríamos decir que son objetivos? Depende, pueden ser objetivos o subjetivos. Los objetivos son aquellos que dicen que la historia es tal cual como está. Y lo subjetivo es aquellos que creen que la narración va más allá y se relaciona es con la persona que lo está haciendo. Sí, algo también como el experimentar, algo así similar a lo que es como subjetivo. Me acordé de otra cosa. ¿Ustedes sabían que la historia ha pasado de lo epistemológico a lo ontológico? Sí. Así Creo que es. sí lo Y sabía. aparte, es súper importante que sepan que la historia finalmente termina definiendo nuestro presente y nuestro futuro también. Súper curioso. Es me que parece. es muy curioso, ¿no? O sea, en realidad, todo es historia, somos historia. Incluso. Esto es historia. esto Esta es historia. ¿Dónde estamos? Es más, ¿quieren que les tome una foto para guardar este momento? Por Me favor, encantaría. también quisiera. Sonrían. Bueno, y vamos a continuar con ese concepto epistemológico de qué es historia. Vamos Increíble, vamos vamos. en esa búsqueda, vamos. Oye.
¿Dónde Oye, este lugar estamos? está hermoso. Eso está espectacular. Bienvenidas al Congreso de la República de Colombia. Bueno, y ya que estamos aquí, vamos a hablar respecto a nuestra última fase en esta cartografía semántica de la epistemología de la historia, que es ver la historia desde el hacer, desde la acción. ¿Acción? ¿Acción cómo hacer? Sí, exactamente. O sea, podemos decir que desde acá podemos hacer acción. Exacto, desde aquí Podemos hacer historia para un país. correctamente. Podemos revisar la historia desde la ética práctica, desde la ética política, desde ese racionamiento, porque la historia le pertenece a cada uno de nosotros. La historia le pertenece al racionamiento humano y a la forma en cómo se vive en la actualidad. Eso suena muy empoderador, ¿no crees? Demasiado, diría yo. O sea, podemos decir que nosotros mismos podemos cambiar toda la historia de una sociedad. Correctamente. Claro que sí. ¿Y sabes cómo? Por la autonomía. La historia está en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder de cambiarla. Es más, Joher, ¿tú crees que nosotros podemos hacer un cambio para el país en su historia? Por supuesto. Y primero tenemos que conocer nuestra historia. Wow. O sea, tenemos una responsabilidad aún mayor. Correctamente, tenemos una responsabilidad que estamos cargando en este momento, pero bueno, ya con esto terminaríamos esa cartografía respecto a la importancia de la historia y creo que se está haciendo un poquito tarde, entonces Tenemos un vuelo. para que vayan a sus vacaciones soñadas. Santa Marta. Aunque debo admitir No, que eso estuvo muy interesante. increíble. No me arrepiento de no haber ido a Santa Marta. Bueno, pero ¿y nuestra tradición? A ver, 1, 2, 3. Bueno, viajeras, llegó el final de nuestro tour viajero. Ay, Y para eso, ahora sí podremos ir a Santa Marta. qué pena haber interrumpido su viaje. Bueno, y para eso vamos a hacer nuestra cartografía semántica entonces. Ok. Sabemos que la historia se divide en 3. Saber como histor, de testigo, de veedor, e historem como de narrador. Ok. Déjanos terminar a nosotros. Ok, iba a continuar, pero adelante. Exacto, ya nosotros lo sabemos. El estar. Res gestae, res gestarum. Básicamente esa relación entre el ser y el tiempo. Ok, Y por supuesto entendimos el hacer. El hacer va relacionado al hacer historia, al tiempo, a la libertad histórica. wow. Muchas gracias. Qué Estuvo bien que les haya increíble. gustado. Hasta la próxima. Gracias. ¿Y en cuál de Bueno. todas podemos irnos? En el que quieran se pueden ir, no pasa nada. ¿Qué te parece? Vamos a la Gaby? playa ahora sí. ¿Yo conduzco? Bueno, como pueden ver, ya me cambié, por supuesto. Fue un día de trabajo bastante extenso, pero saben, me quedé pensando y espero que las turistas hayan logrado aprender de esa carta semántica del concepto de historia y que los conceptos claves que vimos los hayan como logrado interpretar. ¿Qué estarán haciendo? O sea, pienso en eso, ¿saben? Me inquieta saber qué estarán haciendo y si lograron entender a qué se refería cada concepto que tratamos. Ojalá que sí. Oh, este viaje me dejó agotada. Pero la verdad es un viaje que jamás olvidaré. Jamás. Qué viaje tan increíble. Bueno, este viaje aprendí que la historia no es un viaje lineal. La historia tiene múltiples sentidos. Aprendí que la historia desde el saber, la historia desde el saber es que el narrar, el contar, que podemos desde la memoria y desde archivos antiguos saber de historia, podemos contar la historia. Desde el ser, por supuesto que somos historia, el tiempo, todos los sucesos somos historia. Y el hacer, que no estamos condenados a repetir sucesos que ya pasaron, podemos hacer historia. La verdad fue un viaje increíble. Increíble, increíble. Entendí y comprendí con total certeza que la historia tiene múltiples sentidos, muchísimo más de lo que todos creemos. Definitivamente me llevó tanto de este viaje. El guía me mostró otra perspectiva de la historia que no conocía.
y la recordaré siempre, incluso aquí en Santa Marta o en cualquier otra parte del mundo. Ser una viajera en el tiempo me mostró que la historia no es simplemente nombres o fechas, sino que tiene un contexto mucho más profundo, sobre todo visto desde las 3 perspectivas que el guía nos enseñó. El saber, por ejemplo, el mirar como testigos, el investigar y el ver que la historia no es simplemente buscar la verdad absoluta, sino más bien contingente. Es muy representativo para mí esto. O la segunda parada, el estar y el cómo la historia no es simplemente narrar los hechos, sino vivirlos. Y esto también tiene un punto bastante representativo para mí. O la tercera y última faceta que nos mostró, el hacer, que la historia no simplemente se trata de escribirla, sino también de transformarla y de cómo nosotros tenemos ese impacto sobre ella. Estas 3 visitas cambiaron totalmente mi perspectiva sobre la historia y me hicieron darme cuenta que nosotros tenemos en nuestras manos la historia, que en todo hay historia y que por eso es tan importante saber de ella, conocerla y verla desde otro contexto. Estoy muy, muy contenta de haber sido una viajera en el tiempo y haber aprendido de ese concepto de historia que no conocía. Y espero algún día volver a viajar en el tiempo y aprender de este tipo de cosas, porque la historia nos define y está en nuestras manos. Bienvenidas a la plazuela de Don Rufino José Cuervo. Sí, ya lo había leído. No, otra vez. Empezamos a investigar el pasado lejano. Ujú. Buenas. Y estamos acá como turistas y como guías. Chicos, yo tenía que haber llegado por allá a Cartagena. Miren mi sombrero. Santa Nos Marta. equivocamos de avión.